A veces, los grandes descubrimientos no se hacen explorando lo desconocido, sino mirando lo conocido con una nueva perspectiva. Saturno, con su corona de anillos, es uno de los rostros más reconocibles del sistema solar. Desde que Galileo apuntó su telescopio hacia él en el siglo XVII, ha sido sinónimo de misterio, belleza y grandeza. Pero, ¿qué pasa bajo esa capa de gas que es su atmósfera? ¿Qué hay en el corazón de un planeta gigante que flota dorado y silencioso a más de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra? Hasta hace poco la respuesta era más conjetura que certeza. Sabíamos o creíamos saber que los planetas como Saturno tienen un núcleo hecho de materiales pesados. Sabíamos que sobre ese núcleo se acumulan capas de hidrógeno y helio, pero los detalles eran borrosos. Y es que Saturno tiene una forma muy suya de guardar secretos. No tiene superficie donde colocar un sismómetro como en la Tierra. No tiene actividad sísmica accesible. Así que durante años su interior fue como una caja sellada. Hasta que alguien pensó, ¿y si usamos sus anillos como un sismógrafo? Los anillos de Saturno no son solo un adorno, son un laboratorio natural. Están hechos de pedacitos de hielo y roca que orbitan el planeta. Y como un tambor que vibra al menor roce, estos anillos responden a los movimientos internos de Saturno. Estos movimientos, ondas de presión, vibraciones sutiles, hacen que los anillos ondulen con patrones detectables por instrumentos sensibles. Es como si el planeta tocara música y sus anillos fueran el pentagrama donde queda escrita. Este enfoque se llama sismología de anillos y gracias a la misión Cassini que orbitó Saturno entre 2004 y 2017, tenemos observaciones detalladas de estos patrones. Lo que se ha encontrado en estas ondas fue sorprendente. Más que un latido profundo, revelaron la existencia de un corazón difuso. ¡Qué bonito! Un núcleo que no es un núcleo, o al menos no como lo imaginábamos. Para entenderlo, pensemos en una fruta, una manzana, por ejemplo. Tiene una piel clara, una pulpa suave y un centro bien definido, el corazón. Muchos pensaban que Saturno era parecido, un núcleo denso de metales y rocas cubierto por un grueso envoltorio de gas. Pero lo que nos dice la sismología es que Saturno se parece más a una pera pasada, una pera muy madura. Sí, de esas que uno aprieta y no sabe bien dónde termina la carne y empieza el centro. En otras palabras, su núcleo no es una esfera sólida, sino una región extendida donde los materiales pesados se mezclan gradualmente con el gas que los rodea. Esa zona de transición se extiende hasta el 60% del radio del planeta, y dentro de ella hay al menos 17 veces la masa de la Tierra, en rocas, hielos y metales, pero no agrupados en una bola compacta, sino esparcidos como azúcar disuelta en agua caliente. Y esto cambia mucho las cosas. Para entender cómo se formó Saturno, necesitamos saber cómo se acumularon sus materiales. La teoría clásica dice que los planetas gigantes empezaron con un núcleo sólido, algo pequeño pero denso. Ese núcleo atrajo, como un imán gravitatorio, enormes cantidades de hidrógeno y helio, y así nacieron. Pero si Saturno tiene un núcleo difuso, eso sugiere que esa separación entre material pesado y gas ligero nunca fue tan clara. Tal vez los materiales se mezclaron desde el principio. Tal vez el gas fue atrapando partículas densas y distribuyéndolas de forma desigual. Tal vez Saturno se formó de otra manera. Y no solo eso, porque lo que aprendemos de Saturno lo aplicamos a más de 5.000 exoplanetas que hemos descubierto hasta ahora. Si los gigantes pueden tener interiores así de suaves, difusos, caóticos, entonces las teorías sobre formación planetaria necesitan una revisión. Nada de esto habría sido posible sin Cassini, una sonda que dio vueltas alrededor de Saturno durante 13 años. Cassini fue más que una máquina, fue una especie de explorador robótico con alma de poeta. Tomó miles de imágenes, midió vientos, mapeó lunas y en su fase final se lanzó en picado entre Saturno y sus anillos.
Durante esos últimos y valientes vuelos conocidos como el Gran Finale, Cassini tomó datos ultra precisos sobre la gravedad de Saturno. Midió con tal detalle las variaciones del campo gravitatorio que se pudieron emparejar esa información con las ondulaciones observadas en los anillos. De esa sinfonía de datos emergió un patrón claro, uno que solo podía explicarse si Saturno tenía un interior estratificado, suave y difuso. Un núcleo que no late con fuerza, sino que se disuelve en su propio cuerpo. ¿Y si Saturno es la norma y no es la excepción? Una idea fascinante y un poco incómoda es que Saturno no sea raro, que más bien sea típico, que lo extraño haya sido suponer que los planetas gigantes tenían núcleos definidos como los nuestros. Júpiter, por ejemplo, también podría tener un núcleo difuso. De hecho, los datos de la sonda Juno, que estudia Júpiter desde 2016, apuntan en esa dirección. Si esto se confirma, entonces los modelos clásicos de formación planetaria tendrían que adaptarse a una realidad más compleja y dinámica. Y eso es emocionante, porque significa que el universo sigue sorprendiéndonos, que lo que creemos saber es solo una parte de la historia y que con las herramientas adecuadas podemos leer entre líneas, incluso en un planeta a más de 1.000 millones de kilómetros. Descubrimientos como este nacen de hacer preguntas incómodas, de mirar lo que parece familiar, un planeta que todos conocemos, y preguntarse, ¿y si estamos equivocados? La ciencia avanza así, con datos, pero también con dudas, con ojos curiosos, con gente que se detiene a mirar los anillos de Saturno no como un adorno, sino como una hoja de papel donde el planeta ha estado escribiendo durante eones lo que ocurre en su interior. Y es que el sistema solar no se comunica solo con luz, a veces lo hace con ondas, a veces con sombras o con silencios que solo entienden los que saben escuchar. Ahora sabemos algo nuevo sobre Saturno. Sabemos que su núcleo no es una roca firme y callada, sino una mezcla tibia y extensa, un corazón difuso, un susurro constante que se propaga a través de sus anillos. Y eso nos recuerda algo esencial, que incluso lo más inmenso y poderoso puede guardar un secreto suave, delicado, casi imperceptible. Solo hay que saber dónde mirar y cómo escuchar.